Buenos días con todos. Mi nombre es Norma Báez. Vamos con la sesión número 2 sobre el curso sobre teoría de la conservación en Latinoamérica. Como recordarán, hemos revisado lo que es el concepto de patrimonio y todas las articulaciones que de ellas se derivan, además de algunos postulados e intervenciones a nivel internacional de algunos arquitectura que han sido la pauta para otras actividades dentro de la conservación y de la restauración. Es importante mencionar que cada una de estas actividades, más que todo, ha sido predominante en Europa y sobre todo alrededor de lo que es el mar Mediterráneo. Entonces, estas primeras acciones comenzaron a formar una escuela, ¿no? Una documentación que con el trasladar del tiempo se fue trasladando y se fue ordenando todo este material hasta crear realmente lo que es un protocolo, una y un instrumento para todas estas nuevas conservaciones, nuevas restauraciones que seguirán dando a nivel mundial. Es importante mencionar que de estas intervenciones, posteriormente se habló mucho, se trabajará sobre África, ¿no? ¿Y por qué en África? Porque muchas de las colonias inglesas, francesas, estaban dentro de dentro de todo este territorio y lo que queríamos hacer es justamente recuperar todos estos nuevos descubrimientos que estaban sucediendo, como es, por ejemplo, alrededor de Egipto y también algunos elementos y algunos territorios del África. Como un segundo momento, pues vemos que no pueden definirse todas estas formas de manifestaciones artísticas entrar dentro de unas mismas o determinadas fórmulas. Al ser esto tan diferente y tan dispersa todas estas formalidades, lo que se decide hacer es ampliar los conceptos y trabajar sobre ellos. Entonces, la primera acción y es sobre todo lo que se vamos a tratar en este curso, en esta sesión, es hablar sobre lo que es el concepto de patrimonio, cómo fue abordado desde las distintas áreas, desde las distintas ciencias y cómo posteriormente con este proceso de posguerra, sobre todo afectó a todo lo que son las ciudades completas en Europa, a un sentido de patriotismo, un sentido de identidad y sobre ellos trabajar una nueva ciudad con unas nuevas formas de vida que tenían que adaptarse. Los lugares, los puntos de encuentro y de reunión fueron importantes y cayó en una depresión la sociedad. Los expertos de diferentes formaciones se reunieron y comenzaron a buscar la manera de recuperar y devolver primero estos espacios y luego para realizar todas las actividades que antiguamente se les comenzaba a trabajar. Paralelamente a esto comienzan a hacerse otras actividades que podían en otros continentes. Al hacerse en otros continentes vemos que las formas y las manifestaciones artísticas son diferentes y comenzamos a rescatarles algunos propios de los lugares con intervenciones, la guía y demás de otros sectores. Entonces, con todos estos dos elementos se comienza a trabajar en lo que son conceptos y restauraciones e intervenciones, porque realmente la destrucción había sido un gran porcentaje. Entonces, se comienza a crear todas estas escuelas con sus mayores representantes, algunos de ellos filósofos, escritores, arquitectos, ingenieros civiles, y cada una de estas diferentes formaciones que pertenecían a un tiempo y espacio diferente. Por lo tanto, por lo tanto, no van a ser las mismas intervenciones con los mismos conceptos. De hecho, se podría decir que muchas veces de los errores, entre comillas, errores, o de las actividades, el pensamiento del momento, se comenzó a hacer esta serie de tratados. Con esas personas que representaron se comienzan a crear las escuelas y a través de las escuelas es lo que se forman todo un proceso y luego se reúne en esta normativa que van a ser el primer paso para tratar a nivel mundial cómo se va a llevar o cómo se va a abordar el patrimonio, creando compromisos desde el Estado con la política de Estado y tal vez y con instrumentos internacionales como son la UNESCO sobre todo y posteriormente que hemos conocido como la ICOM y la ICROM, que han sido pilares fundamentales que han dado estas pautas para hacer estas intervenciones. Es necesario mencionar que ninguna de estas actividades materiales pueden ir solas, ¿no? Efectivamente, alrededor de ellas existe un sinnúmero de
actores, tales como puede ser la misma política, puede ser inclusive la sociedad como tal, las manifestaciones artísticas y también la economía. La economía va a marcar mucho cómo se va a mantener o tal vez cómo se va a desmantelar todas estas actividades. Entonces, la suma de todas estas cartas, estos elementos que son normativas, no son impuestos, sino son lugares de compromiso, van a marcar todo un movimiento o una actividad nueva cultural. Inclusive es creando lo que son los nuevos profesionales, la academia se ve inmersa para eh, responder ante tal demanda y posteriormente se crean en muchos lugares las escuelas talleres, las escuelas talleres será un modelo, un lugar para que mantenga justamente su tradición. Genial, ¿no? La cultura pasa a ser un elemento que totalmente que va a ser absorbente, va a ser transformador y demás. Es cierto que algunas actividades que realiza la cultura y se apropia la gente, pues también va a crear algunos conflictos, sobre todo en los trabajadores culturales, y hay que responder ante tales necesidades. También es cierto que la política es una parte muy importante y comenzaron todos estos acuerdos, comienza con la voluntad política. A partir de esta voluntad política se elaboran nuevas lineamientos y sobre todo leyes justamente que conserven acuerdos internacionales, inclusive de cooperación, puede ser a nivel técnico como a nivel económico y por seguir con cada una de estas actividades. Es importante mencionar que así sea en Latinoamérica, un continente o un pedazo del continente que sea más eh, uniforme, tal vez como hay una teoría de la conservación de Europa, no se puede hablar de una forma lineal o de las actividades lineales en América del Sur. ¿Por qué? Porque justamente cada particularidad de estado ha sido marcada de una diferente forma, entonces las actividades van a ser lentas, algunas actividades podrán ser uniformes y otras no. Entonces, inclusive, de hecho, el ejercicio que se les manda en cada uno de estos cursos es para ver la particularidad, para que ustedes sientan y palpen en primera instancia cómo estos elementos han cambiado y han sido diferentes, ¿no? No va a ser la misma historia que ha sucedido en México, como la que sucede en Perú, la que sucede en Ecuador, la que está sucediendo en Argentina. Venezuela es otro caso, Centroamérica es otro caso. Entonces, lo que quiero decir es que no existen fórmulas. Al no existir fórmulas significa que tanto a nivel de conservación y a nivel de restauración, lo que vamos a hacer es como el principio universal de tratar a cada elemento como una particularidad. Por lo tanto, para tratarle con toda esta particularidad tenemos que tener los instrumentos previos. ¿A qué me refiero como instrumentos previos? Puede ser documentación histórica, fotografías, evidencias que nos ayuden a tomar una buena decisión. El implantar modelos de tal o cual conservación que ha servido en tal o cual parte, pues realmente creo que ha sido un modelo que no ha funcionado, no se ha desarrollado y pasará mucho tiempo para que efectivamente se desboque esto. Entonces, en principio haremos el patrimonio, cómo se lo llevó desde Europa y cómo posteriormente se trasladó, cómo se han creado los diferentes elementos, como son las cartas, cómo se han aplicado dentro de estos territorios en diferentes tiempos, en diferentes formas. Inclusive hay un anacronismo, ¿no? Se hace la declaratoria de una ciudad cuando hace mucho tiempo atrás ya fue intervenida, ¿no? Y hay hechos naturales que inclusive los marcan, terremotos, incendios, también también se crean estas otras instituciones universitarias que son un gran soporte en algunos casos, porque la academia ha pedido en parte que se creen esas leyes de salvaguarda a nivel de patrimonio. Sin embargo, al tomarlos como una ley estatal, pues tienen que hacerlo funcionar. Inclusive hasta ahora, pues en algunos países está vigente la ley de patrimonio cultural, donde nos da las instancias para la creación de instituciones, la
cómo el perfil del profesional que está trabajando de estos lugares, cuáles son las actividades asignadas y cuál es su proyección. Es cierto que ya ha pasado alrededor de unos 50 años desde una de las declaratorias más importantes en América del Sur, pero resulta que todavía no ha sido tan plausible o no ha dado los resultados esperados que en todo este tiempo se esperaba. Inclusive existe un desmantelamiento de todas estas actividades. El propósito es justamente incluirlos dentro de nuestras actividades, que el fomentar políticas y actividades, y si el Estado no está para funcionar, está la sociedad. Realmente el descuido de cada uno de estos elementos ha sido porque la sociedad se han sentido divorciada o desentendida, que sería la palabra exacta, con todo lo que representa una identidad. Sabemos que la identidad va junto a la memoria y la apropiación. Entonces no hay identidad, no hay memoria, no hay apropiación, exactamente no se siente esa responsabilidad ni del Estado ni de la sociedad para mantenerlos. De hecho, se habla mucho del turismo, un turismo sustentable también que se lleva a cabo, pero resulta que los mismos turistas nacionales, por ejemplo, no lo toman en cuenta. ¿Cómo podemos proyectar una imagen de que sea una actividad que ya está formada y eh, que ya está constituida formalmente y que tenemos que ver nuestros resultados? Bueno, esto es lo que puedo decir. Entonces, ustedes tienen mi correo. En caso de que tengan alguna duda, pues muy gustosa estaré para disiparlas, para tener una discusión, inclusive con sus soportes, pues podremos llegar a cabo todos estos trabajadores que somos los del patrimonio y de los museos y también del ámbito cultural. En este momento voy a proceder justamente a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Listo. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Como su nombre lo indica, es la introducción de la conservación patrimonial de Latinoamérica. Entonces, en principio, vamos a hacer lo que es la definición para el siglo XX, de lo que ha sido el patrimonio cultural y los instrumentos que hemos utilizado desde el siglo XIX hasta nuestros días, y cómo algunos aportes a nivel internacional, como es la teoría de César Brandi, pues nos ayuda a tener justamente todas estas manifestaciones artísticas y demás. Perdón, un momento. Ya, listo. Entonces, bueno, vamos avanzando. Para hablar de patrimonio cultural, primero tenemos que separar estos elementos, ¿no? ¿Qué es patrimonio y qué es cultura? Sabemos que el patrimonio, en principio, sin abordarlo de una manera muy técnica, entendemos que estamos hablando sobre algo que nos de pertenencia, con un sentido de pertenencia, y podemos hablarlo y abordarlo desde diferentes temas, como ámbitos, como es la antropología cultural, el derecho, la historia del arte y la educación. Desde la antropología cultural es el estudio de todas estas expresiones culturales producidas por las sociedades humanas. A partir del derecho, exactamente es la legislación de las formas de propiedad y transmisión, protección y control político. Finalmente, en la parte de abajo encontramos lo que es a nivel de educación, que es la difusión del valor de los bienes culturales como signos de identidad y referentes de una civilización. Y a partir de la historia de arte nos habla de que es el estudio y la crítica de los bienes culturales bajo la óptica de la historia y la estética. Si nosotros abstraemos las partes y los conceptos más importantes que giran en torno a lo que es el patrimonio cultural, hablaremos de que son expresiones culturales producidas por el hombre, que nos hablan de las formas de propiedad y transmisión, protección y control político, que estas manifestaciones tienen un valor de signo e identidad referentes a una
civilización y esta ha sido estudiada bajo la lupa de la historia del arte. En conclusión, si nosotros manifestamos un concepto propio e individual, diremos que un patrimonio cultural es una manifestación artística que ha sido producido por el hombre bajo la tutela de la sociedad, que nos da signos de identidad y referencia y que podemos abordarlo desde diferentes ámbitos, especialmente sobre la historia y la estética. Es inevitable el hablar de que tenemos que comenzar hablando con una pequeña, una diapositiva que nos dirá cómo en resumen nosotros hemos visto cómo la transformación del concepto de patrimonio, ¿no? El patrimonio desde la Edad Antigua, estos son referentes muy europeos, en la Grecia y Roma en la Edad Media, luego en el Renacimiento del siglo XVI hasta el siglo XVIII, en el siglo XIX, como a través de 1945, que es el fin de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y hasta la actualidad. Entonces, justamente vemos que estamos relacionados a aquello que es como en la primera parte, vemos la edad antigua, que es el patrimonio a través de los botines de guerra, ¿no? Ustedes saben que estos eran transportados a través de tesoros, ajuares, muchos de ellos fueron fundidos y aquellos que tenían una mayor relevancia, pues eran para aquellas personas de mayor alta posición social y económica, ¿no? Por lo tanto, tenían un disfrute individual y tampoco eran inaccesibles. Cuando hablamos de lo que es todo lo greco-romano, ¿no? A partir y hasta la Edad Media, hablamos que estamos hablando de los vestigios de una civilización superior y por ello efectivamente fue valorada todas sus formas y estudios estéticos y a través de ellos la herencia cultural. Estas imágenes lo que nos sirvió fueron como material didáctico a través que nos habló de la pedagogía, y que nos ilustra cómo fue todo un periodo de la historia muy importante. Aquí comenzamos con las primeras excavaciones arqueológicas al principio del coleccionismo, aquellos que seleccionamos aquellas obras más importantes que pueden representar o inclusive de gustos personal. Paralelamente a eso se realiza el tráfico de obras de arte, se crean las copias, que es muy importante mencionarlo, de esa época. Entonces puede existir aquellos elementos que fueron efectivamente antiguos y aquellos que fueron antiguos y también copias, ¿no? Y muchos de ellos comenzaremos a ingresar dentro de las cámaras de maravillas, las reliquias, la exposición pública y con intención propagandística. Aquí en un paréntesis y mencionaré que el término de patrimonio no puede ir solamente dentro de un concepto, o sea, tenemos que verlo en contexto. ¿A qué me refiero con contexto? Que la palabra patrimonio cultural irá de la mano de lo que es un museo, de lo que es un objeto patrimonial, de lo que es el coleccionismo como tal, y a través y al hablar tal vez de una incipiente conservación y restauración. A partir del Renacimiento, justamente cuando vemos que son objetos especialmente muy bellos, pero también tienen valorados su dimensión histórica y rememorativa. Esto significa que nos estamos dando un valor adicional. Por lo tanto, todo este documento y esta obra pasa a ser una representación de todo lo que es el pasado. Entonces, lo abordamos desde un documento histórico. Entonces, esta misma renacimiento, que estamos creando una cultura elitista y de esta manera, por lo tanto, el acceso va a ser muy restringido. Intervendrá a su vez la que es la academia, un coleccionismo artístico y a la vez científico, porque nos dará las primeras pautas de cómo comenzarán las nuevas eh, actividades de conocimiento, como son la historia del arte, también la estética, entre otros, ¿no? Y el disfrute de un grupo de eruditos que justamente tenían este acceso y con ellos poder compartir algunos de sus conocimientos. Para inicios del siglo XIX y para el siglo XIX y principio del siglo XX, vemos que estas expresiones materiales e inmateriales se explican históricamente la identidad sociocultural de una nación y por su condición de símbolo debe conservarse y restaurarse, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Cuando hablamos de cómo se encontraban muchos monumentos, literalmente estaban llenos o cubiertos sobre todo lo que es matorrales y hierbas y demás. Entonces, primero había que
retirar todo este material hasta acceder justamente al monumento como tal. Por lo tanto, este espíritu nacionalista, porque estamos fomentando desde aquí lo que es, lo que es la identidad, la memoria y un sentido de pertenencia. Sobre todo lo que estamos hablando en este tiempo es en la época republicana, ¿no? Entonces, el buscar una propia historia, una propia identidad que sea diferente, que marque la diferencia entre aquello que había pasado como historia y cuál será el nuevo contexto que se van a abordar todos estos elementos. Entonces, se da una mayor importancia inclusive a lo que es el folclore, lo que es la parte arqueológica y etnológica, que tal vez tiempos atrás se la utilizó o se la vio como algo sin importancia ni trascendencia. A su vez, se crean las legislaciones protectoras. Esto significa que el Estado ya incluirá su parte que correspondiente, ¿no? A través de una conservación selectiva, efectivamente, inclusive los cánones estéticos. Por ejemplo, el ver a una cerámica completa, pues tendrá mucho peso y no simplemente, no a los fragmentos y aquello que es más pequeño, de dimensiones más pequeñas. Se hablará en un principio de lo que es una restauración monumental a través de todo lo que alberga estos elementos, tales como museos, archivos, bibliotecas estatales y todos ellos al servicio del público. A partir de la guerra, pues vemos que existe un elemento esencial para la emancipación, la liberación intelectual, el desarrollo cultural y la mejora de la calidad de la vida de las personas. Se empieza considerando un potencial socioeducativo. La reconstrucción del patrimonio destruido, que justamente hemos hablado que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, va a llevarnos a otros elementos, tales como son las exposiciones universales, ¿no? Donde se muestra lo mejor de cada uno de sus países a través de estas grandes edificaciones, eh, como son los palacios de cada país y las exposiciones universales. Entre ellas encontramos lo que es parte de estas exposiciones, lo que es la Torre Eiffel, ¿no? Ustedes recordarán que una de las primeras características que se buscaba es que sean una construcción que sea de un fácil montaje y desmontaje y a la vez que pueda incluir este contenedor a otros elementos y que se presentó como un ejemplo de lo que es un invernadero y a la vez se habló pues de la Torre Eiffel que fue parte para este evento y sin embargo hasta ahora ya se lo crea y se lo incluye dentro de lo que es una manifestación y parte del turismo que hasta ahora sigue siendo en París, ¿no? Entonces la sociedad y la cultura apropió este elemento. Finalmente, pues vemos que esta difusión icónica y publicitaria de los bienes culturales consumos perfiles turismo de masas, ¿no? Estamos hablando de un turismo masivo, ¿no? Hablamos de París, por ejemplo, de Venecia como tal, eh, podemos incluirlo a Machu Picchu en el Perú y entre otras de Brasil, aquellas que fueron minas de Yaray sobre todo, por ejemplo, que tiene esta influencia italiana y francesa a la vez, y en la actualidad justamente se le ve al patrimonio como una inversión colectiva, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es que es justamente nuestro capital cultural. Este capital cultural va a dar un ingreso económico a las ciudades y a los países para poderlos conservar y mantenerlos. Sin embargo, no hay que olvidar y tomar en cuenta el presente de que esto es una memoria identitaria y comunitaria y de cooperación de la población. Es deber de la población garantizar justamente su conservación, la investigación y su adecuada explotación. Por lo tanto, el Estado y la sociedad crean sus respectivas legislaciones, una accesibilidad para todos, una participación y también esto incluirá a la academia como tal, hablando de un turismo sostenible, una cultura popular y la creatividad y la descentralización de todas estas actividades, además de la didáctica del patrimonio, ¿no? Sin embargo, en este último periodo hemos visto cómo se encuentra el turismo y aquellas instituciones culturales un poco amenazadas cuando se hablaba de cuál es el ingreso por el turismo de América Latina. Entonces, yo creo que hay que crear nuevos artilugios, nuevas formas, justamente para poder llegar masivamente y comenzar a hacer estos ingresos que nos dan el turismo. En conclusión, el patrimonio, después de toda esta revisión, dice que es esencial para promover la paz y el desarrollo social, ambiental y económico sostenible. Entonces, partiremos de que
volvemos e insistimos que partió y nació de una época de posguerra, donde lo importante era la educación para que esto no vuelva a suceder, exactamente lo que es promover la paz a través de un desarrollo social, ambiental. Es importante, hablamos de la parte ambiental, de todo lo que es las formas de conservación, el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna y evitar la contaminación sobre todo y como un aspecto económico sostenible. ¿Qué abarca el patrimonio? Los indicadores de la cultura para el desarrollo, como aquí nos dice, es un amplio concepto que nos dice que justamente por la comunidad internacional abarca todos que son los lugares de interés histórico, cultural y los sitios y paisajes naturales y los bienes culturales, así como el patrimonio inmaterial. Por lo tanto, aquí vemos en esta diapositiva lo que incluye, ¿no? Los monumentos a nivel arquitectónico, esculturas, pinturas, elementos de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos, elementos que tengan un valor universal excepcional. El tema del valor universal excepcional se va a repetir constantemente en cada uno de nuestros diferentes patrimoniales, naturales, arqueológicos, subacuáticos, tangibles e intangibles, ¿no? Además de esto, tenemos todos los conjuntos históricos que pueden ser grupo de construcciones aisladas o reunidas. Hablamos una vez de la arquitectura en unidad e integración con el paisaje y también otra vez con el valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte y la ciencia y los lugares como el hombre, obras conjuntas y la naturaleza. Efectivamente, existe una gran cantidad de lo que podemos mencionar como patrimonio, que lo que se tomó en cuenta para hacer esto es justamente abarcar todo lo que es una dimensión, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es que no tiene límites y tratar de evaluarlos, registrarlos e inventariarlos, ¿no? Y todos los esfuerzos desde el Estado, desde la sociedad, para que estos comiencen a dar unos resultados a través de sus diferentes ingresos económicos, ¿no? Y a su vez evaluar cómo están estas normas, las políticas y los mecanismos concretos para su conservación y la salvaguarda y la transmisión y valorización del patrimonio ambiental. Efectivamente, eso se traduce en mejor conocimiento a través de los desafíos. En este momento tenemos un gran desafío donde nuestra creatividad y potenciaremos las eficiencias de los mismos esfuerzos. ¿Cómo se sostiene este patrimonio, no? Entonces, en principio, justamente tenemos tres elementos muy importantes, que es el registro, las inscripciones como tal, es registrar, eh, inclusive a nivel del listado, si efectivamente cada uno de estos bienes patrimoniales son valiosos y merecedores de este título. Hay que, desde aquí voy a mencionarlo una y otra vez, que el tema de patrimonio es una mención que se puede dar, como se puede quitar, es una ciudad declarada patrimonio, pues no es que no existe un acuerdo de por vida, ¿no? De hecho, existe una evaluación periódica para ver cómo ha avanzado en todas estas actividades, en su protección y gestión, que es el siguiente punto, para ver si es que efectivamente la sociedad ha creado conciencia de todos sus objetos, ¿no? Dentro de la protección y la salvaguardia y gestión, encontramos estos términos que son más utilizados por la restauración, como es la conservación, valorización y la gestión sostenible de este patrimonio, ¿no? ¿A qué me refiero? Si un elemento a nivel de un contenedor, sea de orden civil o religioso, o inclusive bienes muebles de menores dimensiones, ustedes saben que esto lleva un costo y este costo tendrá unos réditos y los réditos pueden ser económicos o réditos sociales. Cuando no tenemos unos réditos o en otras palabras, unas ganancias sociales, algo está fallando en nuestro ciclo de actividades culturales. Finalmente, tenemos que hacer hincapié en que hay que hacer la transmisión y movilización de apoyos. ¿Qué me hablo con esto? No? Que el crecimiento sobre el valor y el sentido de patrimonio y la inversión y la promoción a nivel nacional o a nivel internacional. Es importante mencionar que el, el afianzar esta inversión patrimonial comienza desde los mismos niños. ¿Por qué me refiero a los niños? ¿No? Porque muchas escuelas que se encuentran en lugares muy cercanos, tales como sitios patrimoniales, museos y todas estas actividades de manifestaciones artísticas, desconocen qué es lo que está
en su cercanía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurar con esta futura generación que haya un sentido de memoria y de identidad? Es por eso que las actividades casi que se pretende o se piensa o se considera que cuando a otra persona de otra nación lo ve con una buena mirada y aprobación, estamos realizando bien nuestro trabajo. Y nuestro trabajo tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Con un único potencial que es el turismo del patrimonio, ¿no? Lo que hace, como dije, es un capital cultural que merece un plan de gestión y efectivamente documentar todas estas actividades a través de los centros de documentación de patrimonio o como ahora los denominan los centros de memoria, ¿no? Estas instituciones de memoria. Aquí vemos cómo está dividido lo que es el patrimonio cultural, el valor universal, el subacuático, que tenemos que llevar un registro, una lista, un inventario nacional, locales y también internacionales, y también postular para estas actividades, ¿no? En estos últimos 10 años, yo pienso que a nivel de América Latina, varias actividades se han llevado a cabo para abordar el patrimonio inmaterial. ¿Qué consiste en esto? Las artes, espectáculos, el uso social, los rituales y actos festivos, el conocimiento y los usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales y tradicionales. Como parte elemental de todo este ciclo de lo que es la gestión, el patrimonio, los museos, el turismo, los actores sociales y demás, tenemos que identificar qué es un bien cultural. Entonces, se entiende que son bienes que cualquiera sea su origen o propietario, está bajo la tutela de las autoridades o una ley de patrimonio, inclusive puede ser bajo la tutela religiosa y se designa específicamente para la arqueología, la historia, literatura, arte y ciencia, sobre todo con este valor excepcional. Cuando estamos hablando del patrimonio, tenemos que irnos un poquito sobre la historia, ¿no? De hecho, tienen una documentación en la bibliografía que está mecanografiada a través de máquina de escribir, que fue realmente uno de los primeros instrumentos como tal, ¿no? Que se utilizó para la conservación de lo que es el patrimonio. Y vemos que hablamos en este momento de qué pasó antes de que se declare o que se comienza a dar importancia a América Latina, ¿no? Entonces tenemos unos tres elementos importantes. Comenzaron a abordar lo que se encuentra en el África, entre Egipto, en Nigeria y en Senegal, sobre todo, en el Congo, perdón, en el Congo. Ya, entonces en Egipto, aparte de la gran bien patrimonial arquitectónico que tiene, pues se hablaba de esta biblioteca que se fue ya hecha a través desde 1955. Para 1972, este centro de documentación y estudios sobre la historia del arte y la civilización del antiguo Egipto y el Cairo, ¿no? Tenemos que recordar que también aquí hubo una de las primeras intervenciones que fue la de Abu Simbel, justamente el de mover todo este monumento arqueológico hacia un lado para la represa y ver que no se ve afectado. Paralelamente en África existen estos paisajes culturales, ¿no? Y se habla de que ellos buscan la forma de garantizar la conservación a través de la formación de profesionales o un centro de estudios para la conservación del patrimonio natural y cultural de Nigeria. Esto fue a partir de 1978, estamos hablando de hace aproximadamente unos 40, 45 años. Además de los programas regionales de formación en ordenación de la flora y la fauna silvestre en África, que es en el Congo de Migueca y Goro. Con estos tres elementos, entre Egipto, Senegal y el Congo, lo que se refiere y se incluye todo lo que es América Latina. Para este momento ya tenemos ciudades que fueron con una gran riqueza prehispánica y otras que perteneció a la colonia, ¿no? Entre ellas las más relevantes que se habla, pues se encuentran en México, las pirámides de Guatemala y de toda Centroamérica, de sus diferentes culturas a las que pertenece, también el Perú y también un centro histórico que ha sido el de Quito, entre otros, ¿no? Entre otros. Cuando hablamos de qué es un bien cultural, el patrimonio de la historia, vemos que realmente es un círculo de varios elementos, ¿no? Vemos que el patrimonio cultural, efectivamente, el resultado, si lo queremos mencionar así, son los bienes culturales y alrededor de ellos tenemos muchos profesionales que
a través de sus actividades se encuentran inmersos, ¿no? Como son los museólogos, los geólogos, el topógrafo, la actividad turística como tal, la estética, los geógrafos, en los antropólogos, la paleontología, ingenieros, sociólogos, la paleobotánica, la comunidad del medio ambiente, las artes plásticas, los arqueólogos, los arquitectos, restauradores e historiadores. Por lo tanto, como vemos aquí, realmente es un tejido social de varias formaciones donde todos nos encontramos inmersos de cierta manera y efectivamente esto alude a la economía y la política definitivamente, ¿no? Para una mejor comprensión, lo que se ha hecho a nivel internacional es dividir estos bienes tangibles en bienes intangibles. En esta lámina abordaremos una descripción de qué son los bienes tangibles, ¿no? Pueden ser los bienes materiales, tales como los objetos, los bienes históricos, naturales, documentales, arquitectónicos, los bienes muebles, que como su nombre lo indica, son aquellos que podemos movilizarlos, que son de una dimensión que podemos trasladarlos de un lugar a otro, ¿no? Aquellos que tienen un valor histórico, que son los etnográficos, documentos, manuscritos, mobiliario, vestuario, instrumentos musicales, artes plásticas, cerámica, orfebrería, elementos arquitectónicos, artísticos, religiosos, objetos valorados de una cultura. Efectivamente, aquí ya no existe una descripción muy específica, sino aquellos que han sido elaborados por tal o cual forma o que estén dentro de estas capacidades, dentro de estos aspectos. Los bienes inmuebles, aquellos que no podemos movilizarlos, que son inmóviles a nivel arquitectural, hablamos del patrimonio edificado, ¿no? Que son las ciudades históricas, los centros históricos, los tejidos históricos, los áreas y sitios históricos y también los itinerarios culturales, ¿no? Entre esos encontramos los paisajes culturales, que son paisajes diseñados por los jardines históricos, que han sido insertos en la naturaleza y también son como vestigios y fósiles también, y también pues, paisajes asociados, ¿no? Como pueden ser entre la naturaleza y aquellas obras que han sido creadas por el hombre. Tenemos las reservas naturales. Aquí es importante mencionar que una de las comenzó siendo este elemento de las reservas naturales y los parques naturales Norteamérica con su parque Yellowstone, exactamente, y luego a través de su difusión y todas las leyes de protección y todas las actividades que se realizó internos comienza a divulgarse y buscar el interés de protegerlos, ¿no? Tenemos la arquitectura civil y religiosa, la funeraria militar, aquello es el patrimonio edificado que se encuentra en la parte urbana, en la parte también rural, lo que es la industria, las técnicas vernáculas, lo popular y lo modesto, ¿no? También vemos que los bienes culturales son testimonios, sobre todo son documentos. Aquí un poco de lo que es la restauración arqueológica, ¿no? Significados a través de la humanidad, con una época determinada social, política, económica y tecnológica que ha valido de ser. Entonces, como un segundo punto, vamos a hablar de lo que son los bienes culturales intangibles, ¿no? Estas manifestaciones orales, o como son la cultura y la tradición, las formas del lenguaje, las manifestaciones del folclore, los mitos, las leyendas, tradiciones, las formas, las costumbres, conocimientos sobre la sociedad y la naturaleza, pueden ser saberes ancestrales, por ejemplo, las manifestaciones artísticas, las danzas y también el arte culinario y tradicional en los rituales religiosos. Entonces, vemos que este círculo ha sido el inicio y lo puse de una manera circular para cómo comienza, ¿no? Realmente con con este principio histórico europeo y luego tenemos estos conceptos que han sido trasladados. Entonces, una historia como tal, estos procesos de apropiación y por otro lado tenemos cómo son las actividades. Entonces, el coleccionismo del objeto pasa a ser algo muy monumental en principio, que han sido como símbolos de identidad sociocultural. En un segundo momento se crean estas políticas, y lo he puesto con mayúscula porque sin ellas muchas de estas actividades o de estas manifestaciones, las actividades y manifestaciones hubieran desaparecido hace mucho tiempo atrás. Entonces se crea su difusión, protección del patrimonio artístico, la cultura de masas y la aparición de productos culturales, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros justamente con ese movimiento de este año que ha movido a los museos? Existen muchos productos culturales, videos, información, em, talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Eh,
¿Cuáles son los países de mayor influencia en todas estas corrientes de la conservación y restauración? Pues tenemos Australia, Japón, lo que es Alemania, Australia, Italia, España, Portugal también, México y como hablé también de Centroamérica, ¿no? Y en cada uno de estos lugares, ¿por qué? Porque tiene una relevancia cultural en principio que ha sido en la reconocida en principio, porque existen muchas sin desmerecer a todos los que se formaron, ¿no? Pero a partir de estos reconocimientos se crearon varios instrumentos legales y normativas para su conservación, restauración y para la difusión de ellas. Como se habló en la primera clase, pues hemos pasado por varios momentos, ¿no? Una restauración arqueológica, que donde los representantes, por su formación, efectivamente hacen referencia a su actividad, a su perfil profesional, ¿no? Que nos habla desde Italia, que la restauración estilística de Vive Leduc, con su formación de arquitecto, John Ruskin, filósofo, crítico del arte y escritor inglés. Tenemos una restauración histórica por Luca Beltrami, en donde cada uno va a marcar un tiempo, una época y un monumento, ¿no? También tenemos la restauración moderna del italiano Camillo Boito. Luego hablamos con la restauración científica que fue abordada por el ingeniero civil Gustavo Giovannoni, la restauración crítica por Renato Bonelli y la restauración crítica por el historiador y crítico de arte ensayista César Brandi, ¿no? Y estamos hablando de una forma, de una manifestación. Posteriormente crearán otras manifestaciones tales como un ejemplo del arte contemporáneo donde tendremos una nueva forma de concepción de todo lo que se está trabajando a nivel de tecnología y normativas para su conservación. Cada una de estas personas efectivamente representan un momento de la historia y a través de este momento de la historia se realizan varios eventos internacionales como son congresos, encuentros y demás y a través de ellos representan lo que es un estilo como puede ser cada una de estas restauraciones que las enumeramos aquí y esta restauración arqueológica nos habla, inclusive existen los encuentros solo para derivar con un término esta restauración lo que nos hace después y estos encuentros es que se derivan en cartas. Las cartas están constituidas por capítulos y los capítulos están constituidos por artículos, de tal manera que en medida de lo posible tratan de abordarlo cada uno de los elementos. Lo que en esta parte vamos a hablar sobre todo de algunos pequeños conceptos que efectivamente la documentación es larga y hay que analizarla profundamente cada uno de estos conceptos inclusive los representantes y los términos que han abordado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la consolidación? Es agregar un material a lo que es la estructura para justamente cohesionar el soporte, ¿no? Puede ser a nivel arquitectónico, la palabra consolidación la utilizamos a nivel de papel, esculturas y demás, ¿no? Y estamos devolviendo la estructura, no estamos hablando necesariamente del aspecto estético. Inclusive esta consolidación no se la puede ver a una simple vista, ¿no? La restauración estilística hace recuperar la autenticidad de los monumentos y regresar a los estilos originales. Y aquí existen dos actividades que se realizó sin contemplarlos, como son los falsos históricos, ¿no? Las catedrales y las iglesias han perdurado largos tiempos de construcción y hacen que inclusive, pues al ser tan largos estos tiempos, pues se creó elementos que no estaban considerados como originales, pero pertenecían a un solo estílico, por ejemplo, el estilo gótico. La restauración romántica, que hablamos del inglés justamente, nos habla que nosotros como tal debemos dejar morir la obra, ¿no? Aquí tenemos cómo se encontraba y cómo se encuentra después de su conservación, pues efectivamente se utiliza hablar de lo que es la reconstrucción, la restauración, la rehabilitación a través de los mismos o diferentes materiales, ¿no? Este absoluto respeto a los monumentos y dejarlos morir, como él decía literalmente, ¿no? Hablamos posteriormente de una restauración moderna donde no cada uno de los elementos no pueden ir sueltos, ni los contenedores ni los contenidos, sino que estamos hablando dentro de un contexto. Y el contexto, lo que estamos hablando es dentro de una ciudad o dentro de un centro histórico o de un tejido social, ¿no? Y por lo tanto, cada una de estas intervenciones hace defender a la parte histórica en su momento y recuperar su imagen antigua al mismo tiempo. Cuando hablamos de la restauración científica, comenzamos con un gran aporte de lo que es la Carta de Atenas, que
fue elaborada en 1931. Como ustedes ven, estamos aproximadamente unos 10 años antes de la primera, antes del periodo de guerras, ¿no? Existe también la Carta Italiana del Restauro y también se desarrolla la idea de Camilo Boito. Posteriormente comienza la restauración crítica, que es casi el resumen y que abstrae los mejores aportes de cada una de las restauraciones anteriores y nos hace justamente encontrar una síntesis de todo esto a través de la búsqueda de los valores estéticos, históricos, además de los expresivos. Se eliminan los añadidos, posiblemente aquellos falsos históricos que estén dañando a la obra, y se hace una legitimación de lo que es la reconstrucción. Finalmente, pues terminamos con el Tratado de César Brandy, que básicamente es muy sintético, que lo abordaremos en un futuro, pero es muy claro en todos sus procederes. Cuando hablamos de las cartas de patrimonio, existen varias, en cada país de hecho existe una constitución, existen elementos y por cada institución existen objetivos que están incluidos desde la creación cultural que se hace tal o cual se crea esta institución con fines de conservación y de restauración. Sin embargo, entre las más importantes, justamente como tenemos las cartas de Atenas, como mencioné anteriormente, estas están constituidas por aquellos que están capítulos y también están constituidos por los em, capítulos y por artículos que van a abordar de una manera diferente. Cuando hablamos de la Carta de Atenas, fue creada en 1931, como lo ven, y lo que hace es hacer hincapié en la manutención regular y permanente como medida más eficaz y de manera más eficaz para asegurar la conservación del bien patrimonial. Esto estamos hablando, podemos decir, de una manera un poco antitécnica, de que lo que necesita es una limpieza periódica. No podemos dejar que justamente la maleza cubra los bienes patrimoniales y de esta manera estamos asegurando la utilización de los monumentos. Inclusive habla de considerar que estos podemos darlo una segunda o tercera vida, ¿no? Si fue concebido para una función, pues podemos tener una segunda o una tercera. Y de esta manera vamos a rescatar todos sus valores históricos y vamos a dar una continuidad vital. Como hablé, el darle una segunda o una tercera forma de funcionar el edificio va a hacer que asegure que su supervivencia como edificio. Ustedes saben que aquellas edificaciones que han sido abandonadas son las que se han deteriorado más rápido. En uno de los primeros términos, aparte de todo, comenzamos a utilizar lo que es la anasteolosis, lo que literalmente describe es como el uso de las partes para la conservación y para su misma conservación. Posteriormente pues, se amplió el término y lo que se habla es de que se utiliza el mismo material para la reconstrucción de dicho tal o cual monumento, ¿no? Esto habla de que también tiene que ser una conservación escrupulosa. Estos elementos pues serán enumerados, serán catalogados, colocados con una señalética a través de códigos de identificación y precisando la inserción de estos materiales nuevos necesarios para ver posiblemente lo que estamos hablando de una unidad potencial de la obra, o sea, ver en conjunto lo que estamos hablando ahora. Posteriormente, casi 10 años aproximadamente después, crean la Carta de Venecia. La Carta de Venecia nos habla de la importancia de lo que es el transmitir estas obras monumentales conservando la autenticidad. Por esto se habla de lo que es una restauración científica, que tiene mucha relación con la diapositiva anterior, que sigue un proceso de unos estudios previos, análisis técnicos, análisis científicos, para inclusive crear estas propuestas, argumentarlas y posteriormente, en ese momento, como acto final, la restauración. ¿Qué nos dice la restauración como tal? Que es el último actividad a relacionarla. Entonces, estamos agotando todas las anteriores, conservación preventiva, investigación y demás. Estas obras no necesariamente tienen que ser las obras que sean de mayor dimensiones o de mayor importancia para un grupo, sino pueden ser, como lo indica aquí, obras modestas, ¿no? Pero que den un significado cultural. Entonces hay que salvaguardar tanto la obra de arte como el documento histórico. Por lo tanto, también existe lo que anteriormente se hablaba del respeto a todos los elementos originales y también
realizado con los mismos materiales en medida de ser posible, ¿no? Como lo nombra aquí, partes auténticas y las partes nuevas. Los ambientes y los sitios monumentales serán abordados de, de una manera contextualizada porque pues estamos evaluando la integridad y asegurar el accionamiento y la utilización de su valor. Finalmente, defiende, como dije, la aplicación de estos materiales modernos en caso de que no exista, pero con la importancia de que se distinga aquellas tradicionales con las nuevas y en caso de que las tradicionales fueran inadecuadas, pues utilizar unas nuevas. La Carta de Quito. La Carta de Quito ha sido muy importante porque entre ellas se ha hablado sobre todo de la parte patrimonial, el turismo y la economía. Y la sinergia que existe entre estos tres elementos. Cuando se hablamos de por qué restauramos, ¿no? Estamos restaurando porque tiene un valor histórico para que sea un capital cultural y de ello se deriva justamente un aprovechamiento sociocultural económico, ¿no? Entonces, justamente lo que aquí es proteger el patrimonio monumental con el fin, como medio indirecto, como lo habla de favorecer el desarrollo de un país. El turismo específicamente lo estamos hablando, ¿no? Esto significa que será un instrumento de progreso, como lo nombra en uno de sus artículos, además de una afluencia determinada de turistas, que ustedes saben lo que ha pasado en estos últimos tiempos con Venecia. Existía una mayor afluencia desde los pequeños navíos hasta los grandes cruceros y justamente la gente comenzó a reclamar de que se retiren porque estaban dañando a la ciudad como tal. Sin embargo, pues ya saben lo que pasó últimamente, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un momento para respirar inclusive como patrimonio y oxigenarse, ¿no? Entonces, aparte de eso, habla de que pueden ser una recuperación pronta al turismo como de todo el capital invertido, ¿no? Entre ellos también tenemos algunas ejemplos, ¿no? En la misma ciudad de Quito, Trujillo en el Perú, el Cusco también, entre otras, ¿no? Lo que es no solo el patrimonio de la Convención de París, estamos hablando de intereses económicos y políticos, justamente estamos en un periodo entre guerras y cómo queremos mover toda una represa que posiblemente iba a ser el, el detonante de una otra nueva disgusto entre países. Entonces hubo un aporte internacional, sobre todo lo que es de España, Italia y Francia, se hicieron los estudios previos para moverlos hacia unos kilómetros hacia atrás y recuperar tanto la represa como los valores y monumentales de esto. Entonces aquí vemos que justamente la naturaleza y los bienes patrimoniales están totalmente tomados de la mano, ¿no? Entonces, estos conjuntos históricos tienen que, le damos una integración a la vida y las actividades de la vida contemporánea. Estos conjuntos históricos, como les dicen así, no solamente pueden ser históricos, pueden ser aquellos agrupamientos de edificaciones que por sus técnicas y por sus características sean valores excepcionales, entre otros. Además, tenemos el asentamiento urbano o rural y demás, cuya cohesión y valor se reconocen desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, histórico, prehistórico, estético y sociocultural. Y ustedes saben justamente con un valor excepcional y aporte hacia lo que es toda la cultura, ¿no? Tenemos la declaración de Nairobi, ¿no? Que justamente fue un momento histórico posterior a lo que pasó en la Convención de París. Efectivamente se recuperó el templo de Buzimbel, al igual que todo lo que es ¿cómo se llama? Su salida y su represa, que tenían valores comerciales, como indiqué antes, y tenemos la Declaración de Nairobi en 1976, justamente donde se reúnen, eh, como ven atrás, las banderas, no solamente los 45 países que estaban congregados, sino aquellos que estaban incluidos dentro de, y estaban conscientes de que tenían sus bienes patrimoniales en peligro y querían hacer normativas o estatutos que los protejan, ¿no? Nairobi comienza a dar una importancia a lo que es el patrimonio intangible, incluyendo todas estas actividades tecnológicas que se realizan y está bajo la tutela de la UNESCO, como ustedes ven justamente en el fondo se encuentra la palabra UNESCO, ¿no? La Carta de Burra-Chartier justamente fue elaborada en Australia y esta fue auspiciada por el ICOMOS como tal, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que habla sobre el significado cultural, no solamente la parte formal, física, a lo que me refiero. Entonces, este significado cultural como una representación del significado
en su totalidad de lo que es un bien cultural. Entonces, ¿cómo se debe formular y justificar un plan de conservación detallada ante cualquier intervención? Aquí tenemos unos documentos internacionales, sobre todo que nos concierne a América del Sur, que es la protección del patrimonio arqueológico, que fue elaborada en 1999, justamente por las sin número de monumentos arquitectónicos que se encontraron en América de diferentes técnicas, como tenemos Chan Chan en el Perú, por esta construcción hecha toda en barro, es la ciudad de barro como tal, ¿no? Entonces tenían que seguir todo un proceso de cómo regularizar todas las actividades, ¿no? El documento de Nara de Japón lo que nos habla, y que estamos viendo una exposición universal donde se pueden utilizar inclusive las reproducciones y se habla de la autenticidad, ¿no? Se justifica realizar reproducciones cuando queremos educar, pues sí, entonces esto es lo que se discutió y esto es lo que se aportó como tal para la conservación del patrimonio cultural. En el 2000 hablamos en la Carta de Cracovia, que está hablando justamente de lo que es la construcción nueva, por decirlo así, y cuál es su aporte, ¿no? Y cómo se pueden, eh, inclusive, cómo se pueden malinterpretar estas intervenciones, estas rehabilitaciones íntegras, y sin embargo, insisto, no se puede abordar a un contenedor y a un contenido de una manera de fórmulas ni recetarias. Tenemos que ver cuáles son sus actividades, cuál es la propuesta, cuál es la demanda de la sociedad, cuáles son los estudios que tenemos que hacer ante todo este ambiente. Entonces, finalmente, para el inicios del siglo XIX y hasta el siglo XX, pues César Brandi lo que hace es justamente una recopilación de todos estos documentos anteriores y lo sustenta en un solo documento que es el Tratado de César Brandi, ¿no? De formación, también, bueno, eran varias cosas, ¿no? Entre ellas, historiador del arte, también participó en todo lo que es la Comisión Italiana para la Conservación y la Restauración de Bienes Patrimoniales, y a través de sus varias conferencias y apuntes, lo que hizo es condensar todos estos textos y a través de un tratado muy simple, que inclusive lo podemos abordar dentro de una sola diapositiva, pues crear estos pasos simples y concretos antes de una conservación y restauración. Han pasado más de 100 años, por lo tanto, inclusive tenemos que revisar qué actividades son las que se pueden aplicar o no aplicar dentro de nuestro contexto, ¿no? Bueno, y en síntesis, lo que nos habla de César Brandi es justamente cómo se elabora una obra de arte en principio, ¿no? Porque lo que estamos abordando para la conservación y restauración son manifestaciones artísticas. Y si son manifestaciones artísticas, son objetos elaborados de la mano del artista, de las personas. Entonces, ¿cómo reconocer que una obra de arte, pues, pasa por este proceso de creación y luego es reconocida por la sociedad y luego es deteriorada y luego entrará en un proceso de conservación y finalmente una de restauración como la última acción a tomar? Entonces, aquí tenemos lo que es la Virgen de Eucarística de Miguel de Santiago, que se encuentra en el convento de San Francisco de Quito. Entonces nos habla que César Brandi nos habla que la sociedad va a ver cómo esta obra ha sido con el fin de una recreación, de un reconocimiento a través de unas cualidades que podemos ver a través, en este caso específico de la pintura, de sus formas, de su técnica y de su elaboración, viendo lo que es la esencia, el proceso creativo y el mundo de cada individuo. O sea, podemos decirlo, que lo traduciríamos en otras palabras, el estilo del autor. Pasando de lo que estamos hablando de un objeto y sabiendo que este proceso tiene una obra cultural, una obra de arte y luego tendrá un proceso para que sea un bien patrimonial, comienza paralelamente a hablar de qué es lo que es el concepto de restauración. Lo que nos dice la restauración es es el momento en que lo encontramos a la bien patrimonial en su doble momento, tanto físico como estético, entre otras cosas. Y todas las intervenciones necesarias para prolongar toda su vida, ¿no? De hecho, yo mencioné anteriormente que es una, una idea romántica, ¿no? Alargar la vida de una obra de arte, cuando efectivamente casi todos los objetos tienden a perecer, a dañarse, a terminarse, ¿no?
La materia de la obra de arte, ¿no? Aquí hablamos de cómo se encuentra entre el aspecto y la estructura, ¿no? Y hablamos de un término importante que es la consolidación. Y la parte estética, que es el aspecto, en este caso vamos a hablar de toda la imagen formal, y la estructura hablamos de dónde se encuentra sustentada esta imagen, el soporte, en este caso un lienzo. En otras manifestaciones tales como la escultura puede ser la madera, a nivel arquitectónico las columnas, por ejemplo, la infraestructura como tal, y esta tiene que leerse en su totalidad. Esta materia de obra de arte pues tiene que estar bien resuelta, ¿no? Cuando hablamos de unidad potencial de la obra de arte, no estamos hablando en este caso solamente de la Virgen, solamente de lo que representa una imagen de Jesús o el de la derecha o el de la izquierda o solamente los querubines. Estamos hablando de una unidad. Cada uno de estos elementos conforma la unidad. Inclusive los elementos agregados que ya sabemos mencionarlos dentro de las fechas. Por ejemplo, en este caso es el marco. ¿Ya? Y posteriormente puede ser alguna inscripción, algún añadido que represente una historicidad. El tiempo respecto a la obra de arte y restauración. Generalmente los colores, los materiales y demás tienden a oscurecerse. Esta oscuridad que comienza a ser propia de la materia y por efectos químicos, entre otros propios del material original, se lo denominamos pátina. Y esta pátina pues también tiene que conservarse. Como lo dicen uno de los anteriores pensadores, el tiempo también pinta. Esto significa que el mármol va a oscurecerse, por ejemplo, en las esculturas y va a crear sus propias sombras, por ejemplo. El tiempo según la instancia de la historicidad. Eso significa que esta obra pudo haber sido utilizada en una capilla, posteriormente en una iglesia, posteriormente en una celda, y cada uno de estos elementos posteriores que se hizo durante el transcurso de la obra de arte marca la historia de la obra, y en cada elemento pues va a ser parte, ¿no? Nosotros como personas tenemos una historia y un bagaje, un pasado, y no podemos saltarnos y decir esto no me pasó, o sí me pasó, porque eso también va a marcar la nueva identidad que les estamos dando a la obra, ¿no? Inclusive puede ser de culto y posteriormente sea trasladado a un museo o de un museo se ha trasladado a un culto, o sea, pueden pasar muchas cosas y lo que importante es llevar todo un registro de estas actividades. La restauración según la instancia estética. Muchas veces se habla de que restaurar es darle la forma completa, ¿no? Si la obra no está completa, pues no hemos hecho ninguna restauración, ¿no? Hay muchos procesos previos. Ustedes saben que existen, que hay que darle, por ejemplo, estabilidad, evitar que se comiencen a caer algunos elementos, entre otros. Y la parte estética, pues están la supresión de imágenes, entre otros. Podemos hacer la síntesis de la imagen, pero para poderla leer a través de una unidad potencial, el uso de las formas geométricas, entre otros. El espacio de la obra de arte, ¿no? Dónde se encuentra contextualizada, dónde le vamos a colocar, y una restauración preventiva, hacer todas estas acciones sin tocar la obra. Hablamos del medio ambiente, luz, etcétera, etcétera. Clima, temperatura, humedad, etcétera. Entonces, para este ejercicio 2, lo que les voy a pedir es justamente que a través de un ejemplo, ustedes a través de un ejemplo, me expliquen cada bien patrimonial y su importancia en su país. Aquí tienen un esquema de lo que es el patrimonio, eh, un referente cultural, que nos puede hablar de un patrimonio tangible, tal vez de una fiesta propia de su región o de su área, un mueble y un bien inmueble, y sobre todo también una parte natural. Todo esto, pues como le dije, me adjuntan en la plataforma y explica cada importancia, porque ha sido declarado bien. Como expliqué, existe un listado en principio y ese listado lo que está haciendo en principio es justamente pertenecer a cada una de estas actividades. Finalmente diré que las formas de patrimonio son tan diversas como las manifestaciones, tan diversas como la creatividad del artista, ¿no? Entonces, nuestra mente se debe acoplar a las circunstancias y los contextos de los artistas que están ofreciendo, inclusive el arte popular inclusive también cambia, ¿no? Va adquiriendo nuevos materiales, nuevas tecnologías, entre otras, y también pues hace que estos nuevos elementos creen unas nuevas formas y nuevas trascendencias.
siempre tomando en cuenta de que la cultura se transforma, no es rígida, no es estática. Inclusive los términos de conservación y restauración, como ustedes lo pudieron observar, simplemente también toman unos cambios y unas transformaciones de acuerdo a la demanda de la sociedad. Eh, bueno, entonces hasta aquí eh, me voy a salir de esta parte. Ya, listo. Bueno, en esta sesión pues me voy a despedir así y pues cualquier duda que ustedes tengan, pues con mucho gusto les atenderé. Yo les pido, por favor, que antes de tener alguna consulta, pues sí revisemos un poquito el material que les he adjuntado en la bibliografía. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.